Nosotros seguimos de viaje y estamos todavía en Andalucía, solo que ya nos adentramos un poco más hacia el territorio, dejando un poco la costa. Estamos en una ciudad con un encanto particular, que hacía rato teníamos ganas de visitar, ya que mucha gente nos la ha recomendado y nos hablan muy bien de ella. Yo ya había venido a esta ciudad y me había parecido muy bonita y tenía muchas ganas de venir otra vez porque tiene un encanto muy especial. Y este encanto se debe a que este fue el último de los territorios en ser recuperado por los reyes cristianos, católicos. Por lo tanto, el imperio musulmán estuvo aquí durante más tiempo que en cualquier otra parte de la península. Y toda esa influencia árabe se nota bastante en la arquitectura, en la distribución de sus calles, en la comida y hasta un poco en las costumbres. Acompáñenos en este video hasta el final para descubrir en dónde nos encontramos. Somos Cata y Felipe y junto a Amelia y Matías somos de viaje en familia. Bueno, y como muchos ya lo pueden haber deducido, nos encontramos en Granada. Y es que toda esta parte donde se encuentra Granada, Málaga, Cádiz y más hacia toda esta parte sur de la península, hizo parte de los nazarís, del reino de Al-Ándalus, que como pueden ver incluso el nombre de este reino, Al-Ándalus, tiene mucho que ver también o se parece al nombre de Andalucía, el cual tiene actualmente esta región en la actualidad. Este recorrido que vamos a iniciar aquí en Granada lo vamos a hacer de la catedral, la cual tiene origen después de su reconquista en 1492 y por lo tanto se encuadra en los estilos arquitectónicos que se empiezan a dar en esa época. Es una catedral con estilo barroco y renacentista, está llena de detalles, bastante grande y es muy linda que visitar. Y pues es el perfecto inicio para hacer un recorrido por esta ciudad. Todo este complejo en donde se encuentran realmente 3 edificios y no uno solo, está erigido donde se encontraba anteriormente la antigua mezquita real de acá de Granada y que había sido levantada lógicamente por los musulmanes. Para su construcción entonces pues fue necesario ocupar todo este espacio y aquí se ubicó la capilla real que está en la parte de atrás, que tiene estilo totalmente gótico en su exterior, en donde tiene pues toda la simbología con los pináculos que están apuntando hacia el cielo, pues hacia donde está lo divino. Al otro lado está la catedral y por este lado está también la iglesia del Sagrario, otra capilla más. Entonces todo lo que era la mezquita mayor fue convertido en 3 edificios cristianos. Realmente pues es bastante espectacular como tener este tipo de datos y aprender este tipo de cosas, porque no se alcanza entonces a imaginar uno el espacio o la magnitud que tenía esta mezquita durante el periodo musulmán. Sobre la capilla real, vale la pena mencionar que su construcción fue ordenada por los reyes católicos, luego de la reconquista de Granada. Y es que toda Granada tiene una simbología o un significado especial, y es que como lo habíamos explicado anteriormente, fue el último terreno o el último espacio o zona recuperada por los reyes católicos luego del imperio musulmán. Entonces, pues, con la reconquista de esta zona se terminó de recuperar y consolidar la península ibérica o España como se le conoce actualmente. Los cuerpos, los restos pues, de los reyes católicos se encuentran enterrados aquí en esta capilla real. Y es que caminando por acá por el centro de Granada nos encontramos con lugares como este. Este es conocido hoy como la Feria de Artesanías, aunque pues en la época su nombre real era la Alcaicería y era
desde esa época pues todo el mercado en donde se llevaba a cabo pues las transacciones comerciales en la época musulmana. Toda esta zona que estamos recorriendo pues fue convertida una vez llegaron los reyes cristianos acá y lo renovaron a lo que les profesaba su fe y a su tipo de arquitectura que llevaban. Como les dije desde la introducción, recorrer esta ciudad es completamente magnífico por este tipo de rincones que se encuentra uno, llenos de historia. Pues todo esto es un mercado que utilizaron los musulmanes y era un mercado de más de 5.000 metros cuadrados, entonces se podrán imaginar la magnitud de esto en la época, y todo está dedicado pues enteramente al comercio. Muchos nos han dicho que uno de los mejores planes para hacer acá en Granada es venir a comer tapas, ya que estos, pues, primero que todo son de gran calidad y segundo, que simplemente uno sentarse en un bar y pedir una cerveza, una cañita o algo, pues te sirven de una vez las tapas. De gran calidad y de gran cantidad, porque esa es otra cosa, sirven bastante. Ahorita más tarde estamos haciendo un recorrido en este momento por la zona del Albaicín, que ya les vamos a explicar también qué es, y más tarde les mostramos a ver cómo nos va con las tapas acá. Como en Granada teníamos muy poco tiempo para recorrer, consideramos que una de las mejores maneras de conocer un poco todo lo esencial es hacerlo con un tour. Nosotros el día de hoy lo hicimos con Sonia, que está aquí a mi lado, y nos va a terminar de contar un poquito más de todo el encanto que tiene esta maravillosa ciudad. Sonia, cuéntanos, que nos gustaría también conocer un poquito sobre la cultura del flamenco y pues cómo se vive eso acá en Granada. Eso se vive en Granada súper guay, porque que sepáis que el flamenco nace aquí en el Sacromonte, nace precisamente de la unión del cante hondo de los gitanos con la instrumental de las bodas musulmanas, porque a los musulmanes y a los gitanos se les desterró a la colina de Valparaíso, que es lo que en la actualidad conocemos como el Sacromonte. En un primer momento sí que es verdad que ese flamenco nace en las propias casas cuevas y lo llamaban zambra, porque la zambra era una fiesta que duraba 3 días. Siglos después, ya en el siglo XVIII, empiezan a venir un montón de cronistas que empiezan a escribir sobre la Alhambra, sobre el Albaicín, sobre el Sacromonte también, y descubren en el Sacromonte ese baile. Ahí es cuando ya lo nombran flamenco. El problema viene cuando eso hace que venga un montón de turistas al Sacromonte, la gente se metía en las propias casas a ver qué era eso del baile flamenco, y llega un momento en el que no caben, entonces ya pues lo tienen que hacer más grande y lo nombrarán tablao flamenco, que es como lo conocemos en la actualidad. Ah, muy interesante. Y para gente que viene aquí con poco tiempo, que tiene el tiempo un poco contado, ¿qué es lo imprescindible que tú recomiendas para ver en Granada? Bueno, Granada es una ciudad bastante pequeña, o sea que en 2-3 días te la has visto completamente, pero si venís con poco tiempo, imprescindible que paseéis por el Albaicín, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1994, y hay una ruta que se hace bastante ligera, en 1 hora y media, 2 horas, que va por todo el Albaicín y se llama la Ruta de la Dobla de Oro. En esa ruta se ven 3 monumentos imprescindibles de todo el Albaicín: el Bañuelo, que son los baños árabes, de hecho los más antiguos y los mejor conservados de toda Europa, porque son del siglo XI, la Casa Morisca Horno de Oro, es una casa morisca básica, pero bueno, está también bastante guay, y luego por último el Palacio de Daralorra, que es el Palacio de Aisha, la madre de Boabdil. Entonces, si tenéis poquito tiempo, con que visitéis eso del Albaicín y luego ya paséis por todo el centro de la ciudad, el casco antiguo, y muy importante, si conseguís visitar la Alhambra, porque las entradas suelen estar un poco difíciles, lo conseguís en un solo día, yo creo que podéis hacerlo. Excelente, Sonia, muchas gracias por tu tiempo. El tour que hicimos contigo fue magnífico y les recomiendo bastante que si vienen aquí a Granada busquen el tour de Sonia. Ella la pueden encontrar en My Top Tours y pues ahí, si ella está ese día de turno, tendrán mucha suerte. Gracias. Adiós. Tenemos varias recomendaciones para hacerles si están aquí en Granada. Una de ellas es visitar una de las teterías.
Aquí podrán disfrutar de unos tés maravillosos y de unos dulces muy, muy ricos. Bueno, y nos habían dicho que acá en Granada regalan la comida y esa información había que comprobarla. Estamos por aquí en uno de los bares del centro, pues en la parte baja del Albaicín, y nos sentamos en un restaurante, pedimos unas cervezas, pedimos algo de tomar, pues, y efectivamente nos trajeron señora tapa. Nos trajeron un plato de un arroz con gambas, el cual está delicioso, y entonces pudimos confirmar que esa información es cierta. No dejen de realizar este plan cuando estén aquí en Granada, ya que es algo obligado y muy rico. Vamos acá a comer un poquito y ya luego seguimos. Nosotros nos encontramos caminando un poco por acá, por el barrio del Albaicín. Este es un cerro que se encuentra ubicado en todo el frente de la Alhambra. Desde allá se tiene una vista espectacular de este lado. Este barrio es considerado o está inscrito dentro del patrimonio histórico de la humanidad. Y como particularidad se puede decir que acá fue donde pues, llegó o se empezó a formar Granada. Sobre estas colinas se empezó pues como a edificar los primeros miembros como del imperio musulmán que llegaron acá, y construyeron las calles de forma que se formara como una especie de embudo, es decir, son más anchas en la parte de abajo y se van volviendo cada vez más angostas cada vez que suben. Y esto tenía un objetivo principal que es bastante interesante, y pues fueron muy inteligentes en hacer esto, y es que al volverse más angostas las calles evitan así el paso de tropas grandes de infantería o incluso pues de caballos. Por lo tanto, de esta manera evitaban así invasiones y era un mecanismo de defensa pues muy efectivo en realidad. Este barrio está lleno de historias de casas antiguas. Aquí hay registro de que una de las últimas casas, bueno, de unas casas que tienen un nombre especial que se llaman Carmen, y que son casas pues de verdad que vienen desde la época musulmana, que se vendió al emir de Qatar por un valor de 17 millones de euros. Es un barrio con unas casas muy bonitas y, como lo ven, con una historia también muy interesante. Este barrio es muy interesante de recorrer, ya que sobre él pueden encontrar restaurantes o almacenes con souvenirs muy típicos de la región para llevar de regalo o para comprar. Sus calles son empedradas y en una colina, como les decía Felipe, entonces hay que coger buen aliento y estar como dispuestos a subir, pero la vista arriba es muy muy bonita, y entonces es una ruta obligada y está dentro de las atracciones que tiene la ciudad. Claro, eso que mencionaba Cata es importante mencionarlo. Sobre esta colina también hay varios miradores que dan hacia el frente, hacia la Alhambra. Entonces, si desde allá se obtienen unas vistas espectaculares hacia este barrio, desde acá se obtienen también unas vistas espectaculares a la Alhambra. El día de hoy nos encontramos en la Alhambra, un lugar que, si vienes a Granada, lógicamente hay que visitar. Las entradas para este lugar inician desde aproximadamente los 29 euros y su recorrido completo dura aproximadamente unas 3 horas para que puedan separar el tiempo. Se encuentra en una de las colinas que se ubican acá al lado de Granada, y pues tal vez la mejor manera de llegar hasta acá sea en uno de los buses que vienen desde el centro o en un taxi por un valor de aproximadamente 5 euros. Es un lugar espectacular que definitivamente pues hay que venir y hacer su recorrido completo, ya que muestra casi que la historia completa y la evolución de lo que ha sido esta zona de España. La Alhambra tiene mucho encanto. Es un lugar lleno de historia y de riqueza arquitectónica, con un conjunto de antiguos palacios, jardines y fortalezas, visitados por millones de personas, hasta el punto de haber ganado en el ranking del monumento más visitado de España.
Es tan magnífico este lugar que incluso llegó a considerarse que estuviera entre las 7 maravillas del mundo. Esta se encuentra en una colina a 700 metros sobre el nivel del mar, con una ubicación estratégica, que servía para estar atentos a posibles ataques de enemigos y así poder defenderse. Adicional, esta ubicación era óptima para traer agua desde lugares elevados como las montañas de la Sierra Nevada. En este lugar llegaron a vivir entre 2.000 a 3.000 personas, que servían y desempeñaban labores para el sultán y su reino. El Generalife era el palacio de verano para los sultanes, ya que en los meses más calurosos, este por su ubicación tenía temperaturas más suaves. Para acceder a él se atraviesa por unos hermosos jardines y fuentes, que son más modernos y que han pasado por varias remodelaciones, ya que en el tiempo de los nazarís estos eran solo huertas. Una de las recomendaciones importantes es que si quieren venir aquí a visitar la Alhambra, utilicen un calzado adecuado. Como lo mencioné anteriormente, el recorrido dura aproximadamente unas 3 horas, que son 3 horas a pie, y subiendo, bajando escaleras. Las superficies a veces pues, no son del todo lisas, entonces es muy bueno traer el calzado adecuado para poder aprovechar y disfrutar la visita bien. La Alcazaba es la parte más antigua de la Alhambra, es la parte militar de la ciudad y tiene sus orígenes en el siglo XIII. Todo este recinto está rodeado por una gran muralla con sus respectivas torres, desde donde se obtiene una vista espectacular de toda Granada y de la Sierra Nevada. Al interior de ella se encuentra el barrio castrense, lugar donde vivían los soldados y guerreros de la época, el cual guarda bastantes historias. Aquí se puede observar cómo vivían en ese entonces, ya que algunos vestigios se encuentran muy bien conservados. Venir a este lugar es como hacer un viaje al pasado. Nosotros quedamos impresionados con su magnitud y majestuosidad. A pesar de ser un lugar con grandes espacios y edificaciones, todos ellos están llenos de pequeños detalles que muestran su historia, y estando aquí pudimos entender por qué fue considerada entre las nuevas maravillas del mundo. Una visita maravillosa. Acá nos encontramos al interior del Palacio Carlos V. Este es un palacio de construcción posterior a toda la época de la Alhambra y el Imperio musulmán. Su construcción se hizo después de la reconquista por parte de los reyes católicos y fue ordenada por Carlos V, que era el nieto de los reyes católicos, Fernando e Isabel. Una visita también muy impresionante. Este es un palacio con un estilo renacentista y la verdad pues lo deja uno también impresionado con toda la majestuosidad. Solamente ingresar acá y ver así esta plaza enorme pues lo deja uno como sin palabras. Notar también que acá en este Palacio Carlos V se encuentran 2 museos. Uno es un museo de bellas artes y el otro es el Museo de la Alhambra. Este tiene entrada gratuita y es una visita bastante interesante que realizar, ya que allí se encuentran expuestos varios de los objetos de la época musulmana y hay unas explicaciones bastante interesantes de todo lo que se vio en esta época. Se lo recomendamos si están por acá, hagan esta visita, ya que verdaderamente pues, se da un vistazo diferente y un conocimiento pues, un poco más profundo de todo lo que fue la Alhambra. Todo este complejo de la Alhambra está compuesto por 4 como monumentos principales. Uno es el Generalife, que se encuentra en la parte superior. Más abajo están la Alcazaba, los palacios nazaríes y este palacio que acabamos de visitar, el Palacio Carlos V. Todos muy interesantes de visitar y que pues vale mucho la pena sacarles el tiempo para hacer este recorrido. Y ya para despedirnos de aquí, de esta zona de la Alhambra, le voy a pedir una confirmación a quienes vean este video, y es que uno estando acá y si vio la serie Game of Thrones, todos estos paisajes se hacen como muy conocidos. Entonces pues estuve tratando de buscar algo de información y confirmar, pero no fue posible. Entonces si hay alguno muy fanático de la serie Game of Thrones
que pueda confirmar si la Alhambra sí fue escenario de esta serie, pues que lo pueda confirmar en los comentarios, se lo agradezco. Esperamos que este video les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal.